¿Cuentas alguna anécdota de este tiempo? Sí, mira, esto también es un consejo para la gente como está creciendo y evolucionando, ¿no? En las empresas, cuando lo vas viendo también cuando vas subiendo un poquito de rango. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos a Paco Estevez. Paco Works en Twitter. Pacoito, según las malas lenguas. Ingeniero generalista con enfoque, con enfoque de Developer Experience y herramientas. Es una de estas personas que es capaz de entender los entresijos más profundos de un CI, así como mejorar lo que todos los Android developers que siempre queremos, que es los tiempos de compilación. Por lo que muchos le conoceréis es por su extenso, pero extenso conocimiento sobre programación funcional. De hecho, es uno de los primeros co-maintainers de Arrow, la archiconocida y prestigiosa biblioteca de programación funcional. Y actualmente está trabajando en Sparta Commodities, pero bueno, mejor que nos lo cuente Paco, así que bienvenido Paco, ¿quién eres y cuál es tu background? Bueno, pues nada, me llamo Paco Estevez, soy un chaval que, bueno, mi familia está en Ávila, he nacido en Palencia, mucho Castilla hemos visto por ahí y llevo ya pues 13, 14 años fuera de España en cuanto acabé la universidad. Y nada, estuve rebotando un poco en unas cuantas empresas, empecé con todo el mundillo de móviles y tal, y a mí lo que realmente me gustaba eran lenguajes de programación y un poquito ayudar a la gente con la productividad, y el mundo Android tiene lo suyo para poder conseguir correr una app. Entonces, nada, estuve unos años trabajando dentro de Facebook un poquito en React Native, en debuggers, en compiladores, en la configuración con el IDE y tal. Teníamos Atom por allí dentro, que ahora es Visual Studio y todas estas cosas. Y nada, a raíz de aquello, pues aprendí bastante. Me gustaba también la programación funcional. eh, Aprendí un poco con el mundillo. ¿Te acuerdas cuando Arex Java aquello empezó a subir, cuando estábamos con Async Task y de repente había posibilidades de usar hilos y todas estas cosas? Pues joder, quiero saber yo cómo funciona esto, y me puse, y más o menos por aquella época fue cuando empezó a todo el mundillo este de Arru, básicamente. Madre mía, vamos, una pasada. Y yendo un poco más aún en el pasado, ¿cuándo empezaste a programar? Yo, cuando me gustaba mucho tema ordenadores, ¿no? De niño, tenías con tu MS2, yo hacía guarradas con emuladores, recuerdo a ganar mi primer euro vendiendo un disquete de un Pokémon parcheado al castellano. Era cuando había salido el rojo y el azul no en inglés, en japonés, y lo teníamos parcheado al castellano en una traducción que a saber dónde. Entonces, pues me gustaba cacharrear, tuve un ordenador desde pequeñito, ahí mi padre tuvo bastante vista, pero luego programar no me dio hasta los 16, 17, que hicimos un cursillo pequeño de estos de aprender a hacer for loops y tal. Dije, joder, pues yo creo que a esto sí que me puedo dedicar. Y luego ya en la universidad fue cuando, bueno, entre las clases y lo que no eran las clases se aprendió, aprendí bastante, la verdad. Mm. ¿Qué, qué opinión tienes sobre el open source? A mí me ha dado mucho, la verdad. Yo cuando salí de la universidad tenía unos conocimientos que eran un poco generales, teóricos, no muy adaptables a la empresa muchas veces. No voy a decir en qué universidad venía, por si acaso luego me buscan y me tal. Pero bueno, pero el caso es que llegué a mi primer trabajo y dije, coño, ¿cómo corre un debugger? ¿Cómo va el IDE? ¿No? Me enseñaban, todos los exámenes de programación eran en papel. Las prácticas eran con un C++ 98, 89 o lo que sea, que bueno, había mucho por ahí por donde coger, y Java se daba en quinto, o sea, que te puedes imaginar. Así Ujú. que pues me tocó tirar de Stack Overflow, me tocó tirar de la comunidad open source, leer proyectos, SonarQube y tal, hasta que me empecé a cogerle ya un poquito de gustillo. Y ya cuando llevaba unos años y ya estaba aquello estabilizado, dije, joder, pues creo que ahora soy yo el que puede empezar a contribuir, a ayudar a la gente a hacer este tipo de cosas.
Entonces, pues primero con proyectos dentro de la empresa, luego empecé a hacer yo mis propios proyectos por mi cuenta y llegó un momento en el que coincidió justo que estaban empezando una especie como de cursillo ad hoc así en el canal que teníamos de los de Android, ¿no? En el famoso Slack de Canela Fina. Y me enganchó aquello, dije, vale, pues creemos que podemos implementar una librería, un constructo, otro constructo, y estábamos un grupo de amigos pues trabajando en ello. Y oye, llegó un momento en el que dijimos, hostia, esto puede ser algo que puede ser de producción, que puede traernos pues eso, un aprender a más gente, el no tener que ir de empresa en empresa explicando, no, pero es que hay que utilizar algo que, bueno, se parece a Resolve, pero se llama Either y todas estas cosas, pero esto es antes del Resolve, o sea que tienes que explicarlo todo desde cero. Y a partir de ahí, pues estuvo unos años muy bonitos donde estábamos trabajando en esto, íbamos evolucionando, dando charlas y tal. Luego, a raíz de ir subiendo en el trabajo, un poquito la pandemia y tal, empecé a hacer bastante menos y ahora el open source lo utilizo mayormente para proyectitos que hago yo por mi cuenta, para entretenerme, por cosas que quiero hacer un poquito más, pues jueguitos y cosas así. Muy guay. Bueno, te quiero hacer una pregunta muy general Vale. que, bueno, te la hago. ¿Qué es la programación funcional? Ay, amigo. Eh, No, prefiero darme un poquito la versión aplicada, porque tengo cosas que comparar. Teníamos becarios, hace tiempo venían a la empresa y les explicaba cosas y te hacían ese tipo de preguntas, ¿no? De cómo, oye, ¿cómo es que se te ocurre a ti la idea de tal? Entonces, un compañero dice que su modelo mental es que tiene una especie de hashmap en la cabeza, problema-solución. Problema, esto va lento, solución, cachés, horizontal, todas estas cosas. Problema, hay que cargar esto, solución esto. En mi caso, yo lo que tengo en la cabeza son piezas de Lego. Entonces es Ujú, como, vale, tengo esto aquí al principio, tengo esto aquí al final, ¿qué piezas tengo que juntar para poder hacer algo al final? Entonces, para mí la programación funcional es el conjunto de esas piezas que me permiten ir de un objetivo inicial a un objetivo final con una serie de propiedades. Entonces, lo mismo que te dicen patrones de diseño, pero es un patrón, no es una librería, no es un constructo, no es repetible. En cambio, la programación funcional sí que me daba constructos y patrones que eran repetibles y componibles. ujú. Madre Entonces, mía. por ahí, por ahí, por ahí un poquito van los tiros. Esa es la aplicación práctica para mí de programación funcional. Luego, que hay una parte factor divertido de, hostia, ¿cómo sería esto? Modo astronauta, papers donde te explican cómo hacer cosas muy complejas y todas estas cosas, también. Y algunas de las cosas son aplicables, a veces les llamas por el nombre, otras veces dices, no, no, tú hazme casito que yo sé cómo funciona esto. Ese tipo de ideas. Ujú. Muy guay, muy guay. Actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo ahí donde... ¿En Esparta? Sí, exacto, en En Sparta Esparta. Commodities, perdón, que no me sale el Vale. nombre. No te preocupes. Pues a ver, más o menos mis días ahora me uní como Staff Engineer, que es un Ujú, nombre como cualquier otro para un puesto como cualquier otro. La idea es, tenemos varios squads, cada uno de los squads se encarga de cosas de producto, pero tiene que haber gente que se encarga de un poco la visión general y pensar a medio y a largo plazo. Entonces, somos tres en este caso que estamos, pues depende de la semana, hay semanas que toca documentar, hay semanas que toca hacer un poquito de liderazgo de proyectos, hay otras semanas que hay que bajarse en el barro e implementar una cosa de producto para que salga algo adelante. Entonces, tener un poquito esa visión a medio y a largo plazo. muy guay. ¿Qué es lo que más te gusta de tu día a día en el trabajo? Me gusta, ahora mismo lo que me gusta es toda la parte de gestión de proyectos, llevar la parte de gestión de proyectos hasta la parte técnica. Ajá. Entonces, cuando estás programando, pues muchas veces tienes, pues es un problema, una solución, un problema, una solución. Ahora mismo es un problema más gente igual a solución. Entonces tienes que decidir la gente, o sea, qué gente te puede ayudar a esto, si tú estás involucrado, si no estás involucrado y para poder llegar a los tiempos a los que tienes que llegar. Entonces, Ujú, sigues teniendo el mismo tipo de problema, solo que tienes ahora una dimensión adicional de pensar, vale, no es cómo yo voy a resolver esto, es cómo nosotros vamos a resolver esto.
qué decomposición del problema tenemos que hacer, cuánta gente tenemos que involucrar en ello y muchas veces pues si tienes que bajar tú a hacerlo, si tienes que pedirle a otra persona, oye mira, no me da la vida para hacer estas dos cosas mientras tengo otras responsabilidades y hacemos todo. Ujú. Me ha encantado esa definición de subirle una dimensión al este. Es como si tuviéramos un estero, pues ahora tenemos una raíz, ¿no? O tenemos una matriz de dos dimensiones, de tres dimensiones. Muy guay, muy guay. Mola mucho, Paco. Le vas añadiendo dimensiones, la Sí, verdad. Y al sí, sí, sí. final lo que tienes es la broma que hacemos es como lo del el famoso este con los platos, ¿no? Que hay platos dando vueltas encima de Sí, un... O platos chinos. los malabaristas, pues te meten un bolo más. Entonces tú vas con el bolo más y ya decides si se te cae algo o si no se te cae. Pero realmente este es el modo en el que trabajan mucha gente según va subiendo de rango. Hablas con C-levels, con VPs, con todas estas cosas y te lo dicen no sabes que no vas a hacer todas las cosas que tienes preparadas para este día. Entonces tienes que elegir las más importantes para ti. Mm. Paco, tú has trabajado en empresas muy top. Em, ¿Ves qué crees tú que se diferencia de trabajar en una empresa súper top a otro tipo de empresa? Uh, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante, que es una manera de darme tiempo a pensarlo. No, creo que cambia de unas a las otras. No es lo mismo un Ujú. Google que un Amazon, que Meta, que es donde estuve yo, y depende del momento en el tiempo y del equipo en el que estés. Entonces, a lo mejor esa es la gracia, que realmente tú no entras en una empresa, entras en una bolsa de trabajo dentro de una empresa donde tienes una cantidad de posibilidades enorme. Y la gente que está trabajando contigo también tiene ese tipo de mentalidad. Entonces, pues a lo mejor un semestre estás trabajando en un proyecto, de repente te lo cambian todo, te vas a otro proyecto, te vas a otra parte de la empresa, quieres trabajar con fulanito y te encargas de pinchar por detrás a ver si eres capaz de hacerlo y todo este tipo de cosas. Entonces, te da acceso a ese grupo de gente y a ese tipo de proyectos que a lo mejor en una startup es un proyecto, un grupo de gente y no da para más. Entonces, pero tiene sentido. En el otro lado, a ti no te conoce nadie, en el otro, tú entras por la mañana y te saluda a todo el mundo, ¿no? Es Ujú. como los bares. A ti te gusta entrar a la discoteca que no te conoce nadie, ahí a darlo todo, o tú quieres entrar al sitio donde te dicen ¡Ey! Y conoces a todo el mundo. Pues Claro. depende de la temporada. Sí, 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 sí. Totalmente. Muy guay. Y, y así, ¿qué, qué prefieres tú? ¿Estar en un sitio así más súper... Es que claro, es que ya has respondido a esa pregunta He realmente un probado todo. poco. Mira, Sí. el truco que te voy a decir, el truco, al principio de tu carrera tienes menos rango de posibilidades, ¿no? No tienes la Ujú. experiencia, no tienes el currículo, no tienes los proyectos. La experiencia para mí era algo muy abstracto hasta que has empezado a cogerla y de repente dices, coño, lo que decía antes, ¿no? El mapeo de problemas, soluciones, de no, esto ya lo he visto, no, en esta situación ya me he visto, ese tipo de cosas. Entonces, una vez has construido ese tipo, ya puedes empezar a afinar un poco. Entonces, ahora Ujú. mismo, uno de los patrones para mí, para afinar, es que quiero trabajar con cierta gente en particular. Pues Claro. en el caso de Esparta, Luis Ibáñez, que no sé si le conoces, pero también está en el mundillo Android, pues fue el que me dijo, oye Paco, vente para trabajar con nosotros, que creo que tenemos un puesto en el que puedes encajar. Antes de eso estaba siguiendo a dos compañeros con los que trabajé en Facebook. Antes de esa empresa estaba con otro con el que había trabajado antes. Entonces, un poco como tu círculo de gente o ese network de gente que tú conoces y dices, oye, este tío me han hablado muy bien de él, esta persona no muy bien, esta organización tiene este tipo de problemas. Y vas conociendo gente y te van diciendo y te van ayudando a hacer ese refinamiento para el tipo de empresa o de momento en el que estés. Yo, por ejemplo, he trabajado con gente que era director de ingeniería y dicen, bueno, pues me voy. Y dices, uy, ¿y a dónde te vas? ¿Te vas a hacer superjefe? Y dice, no, me he hartado de ser director, me vuelvo a ser programador y voy a cobrar un 30% menos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estoy en mi vida me apetece más hacer esto. Pero, amigo, el problema es llegar ahí. y Claro. eso y eso cuesta. Y yo lo entiendo. No es fácil. Y hay sacrificios por el camino. Y a lo mejor alguien dice, no, es que ya hago lo que me da la gana. No me hace falta subir todos estos peldaños y escalones. Yo ya hago lo que me da la gana. Y es totalmente legítimo.
Ujú. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Así, por ejemplo, alguien que nos esté viendo o escuchando, bueno, porque esto sale en vídeo en YouTube y en audio en el podcast. Por cierto, que nunca lo digo, aprovecho para si estás viéndolo, suscríbete aquí, dale al botón, porque es que encima nunca lo digo y después Claro, like and subscribe, y tienes que es un darle, rollo, claro, claro. Lo tienes que está darle a la diciendo todo el mundo y campanita, yo por siempre no Dios. digo nada. Bueno, bromas aparte, para alguien que no esté aún ahí y quiera coger y entrar en una empresa super top, que entiendo, pues, por ejemplo, que cada uno tiene sus procesos, pero más o menos las empresas top pues, suelen seguir unos patrones que sí, algoritmos y este tipo de cosas. ¿Qué le recomendarías? Sí. Eh, con esto bromeamos a menudo. Es decir, la diferencia entre tú y yo son 6 entrevistas. O sea, no es que yo sea un coco, un intelectual, una persona más ida para allá. Son 6 entrevistas. Si eres capaz de pasar esas 6 entrevistas, puedes entrar a la empresa. Ahora, el nivel de exigencia dentro depende otra vez del equipo, de la organización y de todas estas cosas que estés, pero hay gente de los bancos del Banco Santander, hay gente que ha venido de Telefónica, hay gente que viene de una startup, hay gente que viene de Checoslovaquia, de Kazajstán, de no sé qué. O sea, que no es... el corte realmente no es que tengas que venir de familia bien y haber estudiado en todo este tipo de cosas ni nada por el estilo, sino eh, hay que estar. Y hay que Ujú, estar en las entrevistas y hay que estar a posteriori. Entonces ujú, tienes que decidir si realmente vas a dar todo ese energía a esto. Y un poco las entrevistas yo creo que van por ahí. Son 6 porque se pueden permitir 6 o 8 o lo que sean, porque se lo pueden permitir. El estándar está muy alto porque se lo pueden permitir también, porque están buscando gente que tenga ese tipo de mentalidad o de personalidad o de ese momento en su vida. Si tú eres capaz de entrar y sabes, si haces lo mínimo y te pagan un montón y tal, oye, yo a mí que alguien me lo explique, por favor, pues lo que haga falta. Pero lo que me he encontrado en general es gente que está dispuesta a hacer, dar un 125% para poder estar ahí. Entonces, eso, la famosa entrevista de cultura, creo que también van por ahí los tiros. Encontrar a alguien que no sea un poco pasota, un poquito de, bueno, estoy aquí porque todas estas cosas, sino alguien que tenga un poquito de punch y un poquito de garra porque va a hacer falta durante todo el cambio. ujú. Muy bien, muy interesante. Cambiando un poco de tercio, en herramientas que utilices tú en tu día a día, ¿nos puedes comentar alguna, Paco? Sí, mira, lo que más me está viniendo bien ahora es Obsidian. Obsidian, Ajá. si lo conoces, es una herramienta de tomar notas que te permite hacer mind maps y te permite linkar documentos, una especie de servidor de Markdown que está corriendo en tu propia máquina. Porque con el tiempo, con la edad y con los famosos platos y los bolos que estás manejando, la RAM no da para tanto. Entonces, Ujú, de vez en cuando tienes que hacer un dump de la RAM en la ROM, ¿no? Y tienes que guardar lo que estás pensando, lo que ha ocurrido en el meeting, las cosas que tienes que hacer, las tienes que poner en algún documento. Algunos son públicos, otros son privados. Entonces, cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué pasó con X? Tú no tienes que acordarte, tienes que abrir y decir, buscar el documento que corresponde a este tipo de cosas, leérmelo a hostia. Vale, era por esto es lo que nos ha pasado y todas estas cosas. Entonces, Obsidian me ha venido bastante bien. En épocas de mucho estrés, sobre todo, donde estás más cansado y te cuesta menos, también te ayuda a descargar un poquito de esa pesadez. Y también te acostumbras a escribir documentos con un poquito de estructura, que luego cuando tienes que hacer un documento para una tercera persona, ¿no? Como un ingeniero, cuanto más senior eres, más se espera no que documentes las APIs con un Swagger, sino que seas capaz de dar un plan con específicos, esto es lo que tenemos que construir, esta es la gente que nos hace falta, estos son pues todas esas cosas te las tienes que ir haciendo tú para ti mismo y muchas veces es copiar, pegar y un poquito cambiar el formato para el Confluent. Entonces eso me ha venido bastante bien. Luego, Sup- para ujú, gestionar mi tiempo, Calendly, ujú. utilizo la gratis, imagino que a alguien le vendrá de pago, hay alternativas, el caso es que hay ciertas aplicaciones que te ayudan a que otra gente te ponga cosas en el calendario, tipo entrevistas.
Hay otras que te permiten decir, mira, no, me vas a poner, cada vez que me pongan un meeting, tiene que ser justo cuando nos coincidan los dos, pero que yo tenga, no me bloquee a mí el tiempo, que yo tenga una hora y tal. Entonces hay algoritmos que te permiten hacer eso. Es decir, mira, tengo todos los días, me da igual el número de reuniones que tenga, tengo que tener media hora para comer. Pues eso ayuda bastante, bastante también. Y luego, a nivel de código, yo tipos siempre, tipos a tope. Todo lo que puedas, cuando hablaba de programación funcional, ¿no? De piezas de puzzle, una parte importante del puzzle es que no se pueda, que no haya estados, ¿cómo es? Que no se puedan modelar estados incorrectos. Entonces, si algo no se puede crear por construcción, no tienes que testearlo, no tienes que probarlo. Si tú tienes un string y tienes que convertirlo a un enum, no puede ser que lo conviertas a un enum y te lance una excepción. No, te tiene que decir o es un enum o no lo ha sido. Y si no lo ha sido, me tienes que dar un valor por defecto o tienes que diseñar una especie de lógica. Si hay 5 fórmulas que utilizar para algo, tienes que poner una posibilidad por fórmula. No tiene que estar en código, tiene que estar en datos, tiene que estar representado con tipos. Que si yo añado una sexta fórmula, el compilador me diga, oye, en este when, en este switch, en este no es, te falta uno de los distintos estados que tienes que representar. Y tú dices, me cago en todo, quiero un else, pero el else no, el else es tirar las cosas al suelo. Es para cada uno de ellos y repites si hace falta. Muy guay. Y luego, un truquito en particular para Kotlin, eh, tú puedes definir un main en cualquier fichero. Entonces, tú estás en IntelliJ y pones fun main y escribes ahí el código que te da la gana y te va a salir el botoncito para correrlo. Entonces, si tú tienes un código que estás escribiendo ahora mismo en una clase, en un objeto y tal, puedes probar solo ese fichero. A lo mejor te compila todo el programa, pero como tú solo estás cargando ese fichero, o sea, esa clase, o estás probando esa clase, puedes hacer una especie como de mini tests que están corriendo Sí. directamente en el mismo fichero. Luego solo copias, lo pegas y lo conviertes en test, o borras el main y ya que yo no he vuelto, o incluso lo dejas y le dices a la siguiente persona, bueno, si quieres probar esto, le corres el main y ya está. Intenta quitarlo cuando llega a producción, pero por lo demás viene bien. Ujú. La verdad es que está guay, es verdad. Sí, claro, puedes hacer un main ahí y eso no te tiene que compilar solo compilarías lo que estuviera dentro de los imports, ¿no? Compila, no, compila el módulo entero, por Ah, motivos. Compila el módulo entero, pero luego lo que te carga el class loader será lo que hayas llamado en el main, que son los imports. Entonces necesitas por lo menos que el proyecto esté en un punto estable de ejecución. ujú, Pero bueno, sí. es mejor que nada. Escribes un poquito de clase, un poquito de lo que quieres probar, un poquito de clase, parecido al TDD, pero no vamos a decir TDD porque el TDD tiene su solera. Bueno, Pero ciclos de desarrollo rápidos es la clave. sí. Ciclos de desarrollo rápidos, por eso me gusta herramientas de desarrollo, por eso me gusta Devex, me gusta no tener que esperar 2 minutos para saber si mi programa funciona o no. Ujú. Y hablando de TDD, Paco, ¿qué opinas tú sobre el TDD? Si te digo la verdad, no lo he practicado nunca, porque si tuviéramos, cuando tengo el dominio ya diseñado, no tengo demasiado problema, y cuando no tengo dominio, hago los mains estos hasta que consigo que funcione. Entonces, los tests se escriben igual, se escriben antes, durante o después, o te escribes un pequeño helper que te va haciendo las cosas. Entonces, la parte que está muy sobrecargada es que luego tienes que hacer TDD, pero hay que meter mocks, hay que meter todo lo de generación y todas estas cosas, y tienes que hacer algo que ya se parezca a lo que sacas en producción, y muchas veces los mocks no te permiten modificar el código a la velocidad a la que te gustaría. Entonces, hasta que la historia de cómo testear en Java mejore, o en la JVM o en Kotlin mejore bastante, yo prefiero mi pequeño main con mis guarradas y borrarlo que hacer el TDD con un test, con un JUnit, con un lo que sea, porque tiene esa carga adicional que no me acaba de convencer. Mm, está guay. Estaba pensando que incluso a lo mejor se podría añadir una regla de que al hacer un push, por ejemplo, si detecta una clase, una función que se llame main, que te salte un warning o cualquier cosa, está muy guay, está muy guay. La verdad es que con Android nunca suelo utilizar lo de main. En Kotlin puro y duro sí que alguna vez, pero me parece un tip muy bueno, muy bueno. La gracia de Android, yo hace años, como lo tenía organizado, tenía la mayoría de los módulos, todo lo que pudiera,
tenía que estar separado en librerías solo de Kotlin. Ujú. Entonces, lo único que tienes de dominio de Android realmente es la parte que corresponde a la UI o tu room o todas estas cosas. Pero luego toda la lógica de negocio eran librerías por separado con un modelo por separado. Si tu modelo de negocio tiene Vue o alguna cosa de Android ahí por medio, yo me preocuparía. O un contexto, o lo que sea. Sí, sí, Hay sí. maneras de hacerlo, invención de dependencias, lambdas, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, el caso es que yo tenía esas librerías y yo corro esas librerías por separado y puedo tener un main y puedo tener mis tests y va todo en Unit y es todo Kotlin y es maravilloso y puede correr en el escritorio en vez de tener que lanzar las cosas en Android. Cuando ya llegaba Android era cuando ya me metía en la lógica de pintado, pues eso, esa selección de todos los distintos estados posibles, ¿no? Que habíamos hablado antes, cómo pintar cada uno de ellos. Y eso ya son otro tipo de test. Ujú. Muy interesante. Bueno, hay una pregunta que suelo hacer y es la de algo que te hayas comprado de menos de 100 euros en el último año que digas, ¡buah! Esto es un game changer, esto me ha cambiado la vida. ¿Cuál es la tuya? No estoy seguro de si es recomendable, pero es una de las que hago yo. En mi primer trabajo, mi jefe, en vez de utilizar un ratón, tenía problemas con la muñeca, ¿no? Lo típico, que estás Ajá. todo el día, tienes el ratón puesto y ahora que trabajamos desde casa y tenemos un escritorio, pues mucho más tiempo con el ratón de lo que estás en el trackpad. Entonces, utilizo una tableta de dibujar en vez de ratón. ¿Qué me estás contando? Por favor. Ya te lo he dicho que no estoy seguro de ser una buena recomendación o no, pero utilizo una de estas y además tengo doble monitor, o sea que tengo el monitor entero aquí metido. No me lo puedo creer, pero lo utilizas en el día a día. Bueno, supongo que es acostumbrarse, es como todo. Sí, porque es muchísimo. Yo estoy todo el día, tú conoces las reuniones y estoy así con el boli, con el no sé qué, estoy jugando con ello y luego cuando me pongo a programar, pues vas moviendo, vas girando y tal, porque realmente vas yendo de un lado a otro a la pantalla y no tienes Pasada. tal. Y es mucho menos molesto la muñeca. No es como un boli que estás todo el rato así, sino que realmente Ah, te estás moviendo de un lado a otro y tal. Eh, Sigo siendo más ágil con el trackpad, yo creo, pero esto es lo que menos daño me hace de utilizar 6 u 8 horas al día, básicamente. claro, claro. Al final, no me acuerdo cómo se llama, pero la salud de esto de que si estás muchas horas en la misma posición y todo esto, tienes que tener una buena silla, tienes que tal. Y es verdad, ¿eh? Es verdad que. Lo de la silla también tengo otra. Yo me Mm. compré una pelota de yoga. Entonces, cuando Ajá. tengo temporadas que sí que me duele la espalda porque he estado sentado muchos ratos así programando y tal, me lo cambio por la pelota de yoga y estoy un poquito más cómodo. No tienes el respaldo, pero eso te obliga a estar de pie porque si no te resbalas y te das de morro con la mesa. Y no es lo que queremos. Sí. Sí, sí, lo de la pelota de yoga, me acuerdo hace años que estuve trabajando en una startup muy, muy chula, por cierto, en VoiceMod, que el CTO se ponía la pelota de estas de Calón y el tío, además, el tío sabía un montón del tema y, vamos, y estaba ahí, tío, pero súper guay, y, vamos, era un tío además muy, muy sano y que lo tenía muy claro y, vamos, y que es súper, súper recomendable. De hecho, yo me imagino, eso tú lo sabrás mejor, pero que es que, claro, es que estás como haciendo un poco de ejercicio, ¿no? Entonces, claro, es normal que no, que vaya bien para la espalda. Y si te aburres en los meetings, empiezas a votar. Empiezas a hacer un poquito así, luego con el bol y tal. Paco, te estás aburriendo, ¿no? Un poquito, sí, la verdad. No pasa Sí, nada. sí, sí. Muy guay. Bueno, a ver, de toda tu dilatada historia, estoy seguro que habrá alguna anécdota. Bueno, seguro que hay un montón de anécdotas que no se pueden contar, pero bueno, y alguna que espero que sí. ¿Nos cuentas alguna anécdota de toda este tiempo? Sí, mira, esto también es un consejo para la gente como está creciendo y evolucionando, ¿no? En las empresas, cuando lo vas viendo también cuando vas subiendo un poquito de rango. Lo importante no es necesariamente no cagarla, todo el mundo va a tener problemas, va a causar errores. Siempre la ingeniería es más arte que ciencia, ¿no? Que decimos, la ingeniería informática en este caso. Entonces, se asume que hay una posibilidad de hacer errores. Lo que no es fácil de explicar o lo que va a causar problemas es la ausencia de comunicación. Mm, mm, Entonces, si se rompe la página web
y el primero en enterarse, no, el primero en enterarse es un ingeniero, pero si el primero en enterarse es el VP, el director o el CTO, malo. Si encima te dicen la web está rota y no le respondes, ¿por qué? Peor todavía. Peor todavía. Entonces, la anécdota que tengo yo respecto a esto, Vale. en cierta empresa hay un code freeze, ¿no? De que no se pueden sacar cosas nuevas cuando llega la época de ventas, el Black Friday, ¿no? El Black Ujú. Friday, se hace mucho dinero, no se puede vender, entonces, pues a lo mejor el viernes a las 3 de la tarde es el corte, nadie más puede sacar más cosas a producción. Pues el viernes a las 2:30 de la tarde está todo el mundo intentando meter cosas con un calzador a tope. Y llega Paquito y tenía que hacer algo que tocaba muchos ficheros y dijo, bueno, voy a meterlo, pero, y aquí es donde estuve listo. A Voy a ver. hablar con la gente que se encarga de las releases, voy a encargar de no sé qué, no sé cuántos. Oye, voy a meter ahora mismo una pull request brutal, posibilidad de que se cargue alguna cosa. Estamos todos atentos. Perfecto. Y Ujú. efectivamente, entró la pull request, lo reventó todo. En vez del corte, en vez de ser a las 3 fue a las 2:30 porque Paquito rompió producción. Nadie me llamó al teléfono, pero me imagino que mucha gente de producto se acordó de mi querida madre, con perdón. Pero bueno, ¿y qué pasó al final del día? La gente que era responsable, que tenía que saber acerca de esto, lo sabían y estaban avisadas con tiempo. Y estábamos preparados y supimos responder y cuando hubo un problema se dijo específicamente el problema ha sido causado por esto, sabemos las causas, estamos revirtiéndolo ahora mismo. Ujú. Yo me pillé un cabreo conmigo mismo porque obviamente no te gusta hacer este tipo de cosas, se creó pues eso, un Postmortem. incidente, resuelves el incidente, hablas con la gente que tienes que hablar, pero no hubo no has jodido a todo el mundo, te vamos a echar de la empresa todas estas cosas, porque todos esos riesgos estaban ya mitigados. Entonces, todo lo que puedas añadirte a ti mismo de métricas, de documentación y de avisar a la gente, te va a venir bien. Yo entiendo que a lo mejor en Qué otras bueno. empresas todo va de salvarse el culo y de callar y de callarse y no decir algo se ha roto porque si no te tocan esas cosas, pero la asunción es que en una sí, bueno, lo que se asume es que Sí. en una empresa sana realmente lo que interesa es sacar las cosas adelante, llevar las cosas y que este tipo se sepa. Y si se rompe y si es el CTO el primero en enterarse, que te venga y te diga está roto y tú cojas, abras una pestaña y digas, bla, es verdad, porque está lanzando una excepción en el fichero de tal y ha habido un deploy hace media hora. Ujú. Entonces ya tienes una causa plausible y un problema plausible. Y solo con saber que hay una causa y un problema plausible, la gente ya se relaja un poco. Porque no es lo mismo eso que no sabemos si AWS está roto, no sabemos si nos han cancelado las cuentas, si nos han hackeado o qué es. Si tú le dices, alguien se ha equivocado y está dividiendo por cero, pues dirá, pero se va, se arregla, se saca, se revierte y ya está. Y se hace el fix y se hace este proceso de evolución de todas estas cosas. Entonces, Mm. esa es mi anécdota y ese es mi consejo. Y es lo que me dio, la moraleja que me dio a aprender ese momento, básicamente. Mm. Hombre, la verdad es que podría haber sido muchísimo peor. Imaginemos que le pasa a otra persona y dice, yo no digo nada, ¿sabes? Yo aquí le doy a mergear y aquí hasta el lunes no, hasta el lunes no vengo. Mm, En, creo que pues sí, o sea, lo he visto casos, mano, pero en megacorporaciones y en startups por motivos distintos va a ser más complicado. En megacorporaciones, porque todo lo que haces, hay equipos enteros dedicados a que esto no rompa todo. Y en startups pequeñas, sois cuatro gatos. Te vas a enterar, ¿sabes? Tú. Y no hay escapatoria, que eso también es bonito y ya está. En las intermedias, pues si no hay un sistema de logueo, si los pushes a producción no vienen con un nombre y apellidos, viene trigger por no sé qué y tal, pues a lo mejor sí que puede colar. Pero bueno, queremos pensar que tenemos un poquito de responsabilidad personal. Si estás viendo aquí el podcast del amigo Gaby, pues que por lo menos tienes un poquito de interés en estas cosas. Así que Mm. por favor, avisadnos, en serio, no nos enfada que esté roto. Nos enfada no sabe qué coño pasó, ni cuándo, ni dónde.
Y Paco, así desde luego, estoy disfrutando un montón. Bueno, aparte que, vamos, me acuerdo cuando nos conocimos, me caíste súper, 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 súper bien. Ya te lo dije, es que es una persona para comerte abrazos. Aparte es que estoy aprendiendo un montón, hay un montón de cosas, pero y hay hasta curiosidades, ¿no? Lo que has dicho del Atom, que después se convirtió en Visual Code. Vamos, que un montón de consejos súper buenos. Y así otro consejo, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiere seguir avanzando en su carrera profesional, que quiere ser más senior? ¿Qué le dirías? Sí, el concepto con el que jugamos nosotros es ownership. Entonces, si tú eres una persona que coge una tarea, la cierra, la tira y ya está, se te va a considerar para cerrar tareas. Si tú eres una persona que tiene proactividad, que se preocupa y te ganas eres el dueño, ¿no? Eres la persona, o dueña, perdón, no, el lenguaje. Sí, Launer. Eres la persona responsable y encargada de esta parte del programa o de la aplicación. Y más o menos tratas bien, no te conviertes en una persona defensiva, no de nadie puede tocar esto porque esto es mío, pero eso es lo que se valora, porque dices, coño, cuando ha habido un problema con esto, he ido a preguntarle a fulanito y fulanito lo sabe. Cada vez que proponemos algo, fulanito sabe. Y además hay el problema con no sé quién y con no sé cuántos. Entonces, vas creando ese concepto de que, oye, esta es una persona responsable que si le damos un proyecto o un área de una aplicación, es que es el que es capaz de llevarla a cabo y puede llevarlo. Entonces dices, y ya la gente se empieza a plantear, ¿y qué pasaría si le damos otro poquito más? ¿Y qué pasa si le damos otro poco más? Otro poco más. Y de repente se convierte de una tarea, se convierte en una feature, ¿no? En una de las cosas de la app. De esa tarea de repente se convierte en una pantalla entera, que es un conjunto de esto. Y de repente dicen, bueno, vamos a sacar una especie de spin-off de no sé qué, a ver si lo llevas tú. Entonces vas subiendo con el tipo de responsabilidades que tienes para esto. Y responsabilidad, pues es eso, es saber el estado actual, saber encontrar dónde están los problemas, saber la evolución que va a haber en el futuro, tener un poquito un plan, ¿no? Para con lo que tú tienes responsabilidades. Entiendo que no en todas las empresas va a ser posible, pero tener ese tipo de mentalidad te puede ayudar. Te puede ayudar a decir, mira, si es como llevo yo, cómo gestiono mi vida, o cómo gestiono mis proyectos, o cómo gestiono la manera en la que enfoco mi carrera profesional. Eh, yo conozco mucha gente que enfoca la carrera en eso. Ahora mismo en esta empresa, ¿qué futuro tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué responsabilidades me gustaría tener? ¿Hacia dónde quiero llegar? Para evolucionar en esta faceta, ¿qué tendría yo que hacer? Entonces están negociando continuamente consigo mismos, con sus empleadores, con sus compañeros y todas estas cosas para conseguir avanzarlo. Entonces tienen pues el proyecto Paco, el proyecto Gaby, el proyecto lo que toque. Muy guay, muy, muy buen consejo, muy sabias palabras. Bueno, hemos hablado sobre el Paco del pasado. Esto suena. El Paco del presente. Y el Paco del futuro, ¿qué nos depara con el futuro? ¿Qué proyectos tienes en mente? Pues ahora mismo, la verdad, acabo de empezar en esta empresa hace relativamente poco. Hay mucho trabajo y mucho que hacer. Te meto la cuña aquí si quieres. Por Estamos supuesto. buscando ingenieros Kotlin, ingenieros backend, gente con esa responsabilidad, con ese sentido de la responsabilidad, gente que pueda crecer. Así que ahora mismo eso me ocupa bastante tiempo, la verdad, lo cual me entretiene bastante. Y luego, en mi tiempo libre, estamos ya post pandemia un poquito. Hay cosas que mejorar, todavía tenemos, pero bueno, entonces, pues retomar un poco mi vida, hacer un poquito más de ejercicio. Me gustó bastante, una cosa que empecé a hacer durante la pandemia fue diseño gráfico. Estaba yo un poquito, me apetecía un poco programar menos, pero te quería estar delante del ordenador, me gustaban los juegos de mesa. Digo, oye, pues voy a coger este juego que es de ciencia ficción y lo voy a convertir en fantasía. Me voy a buscar arte, me voy a buscar unas fuentes, me voy a buscar tal. Entonces, pues lo mismo, es una pequeña gestión de proyectos, es buscar el arte, encontrar a la persona, a lo mejor quieres contratar a alguien para que te haga un diseño para ti mismo, o quieres hablar con uno que tiene licencia y dices, oye, mira, ¿me dejas esto para el proyecto de no sé qué? Te firmo una cosa de estas. Entonces, pues mierda, nuevo trabajo a mí mismo.
Pero el caso es que eso, al final creas cosas, ¿no? Que es lo que te gusta. Y a veces lo haces desde un enfoque completamente técnico de me apetecía hacer un juego, a mí me apetecía hacer un juego de mesa tipo Final Fantasy. Digo, ay, y si me hago una inteligencia artificial, bueno, pues a lo mejor puedo jugar yo también. Y me acabé haciendo pues un pequeño RPG, un pequeño motor de RPGs en TypeScript. Que luego lo apliqué al juego y luego el juego era aburridísimo y lo que sea. Pero oye, estuve unos meses que aprendí TypeScript, aprendí cómo funciona un JRPG, aprendí fórmulas, aprendí a hacer test, aprendí a cargar scripts dinámicamente con un poco con type security y tal. Y todas esas cosas luego las he podido ir aplicando un poquito al trabajo. Entonces, pues eso, encontrar un pequeño dominio que te guste con algo que quieras aprender contra un problema que tengas tú o que tenga otra persona. Te lo aplicas, lo solucionas y todo esto. Que en un par de años, digo, me pongo a hacer otra librería, queremos expandir, ahora mismo, por ejemplo, sé que Arrow quiere llegar a una 2.0, va a haber cambios un poco interesantes y tal, pues a lo mejor un día digo, oye, pues ahora me apetece volver a trabajar en esto una temporada más, pero oye, el trabajo que están haciendo los de 47, crema, las últimas evoluciones, yo ya soy usuario bastante, lo hemos traído a Esparta y a algún sitio más y oye, bien, bien, Muy bien, guay. contento con lo que hay. El Parma Pun Order para hacer operaciones en paralelo, perfecto, todos los días. Muy guay. Bueno, estamos ya llegando a la recta final Ya, de cago en la la charla. leche, pero si esto es una cháchara, me abro una cerveza si quieres y le damos otro más. Y te quería preguntar por qué persona te gustaría que viniera aquí al podcast en un futuro episodio. Pues a ver, hay un colega al que echo de menos, la verdad. Se llama Pablo Guardiola. Nos conocimos un poco también mundillo Android, charlas y conferencias y demás. Y bueno, la última vez creo que nos vimos justo antes de la pandemia en California, que él se mudó a Washington, D.C., trabaja en Mapbox y tiene una niña preciosa. O sea que se le echa de menos, digo, pues oye, pues a ver si por lo menos le puedo ver la entrevista. Vale, pues le apunto. Pablo Guardiola. Vale, Un de crack. hecho, de hecho lo tenía apuntado. Lo tenía ya apuntado, le vamos a subir prioridad. Y bueno, antes de terminar, por supuesto, vamos a ver, Paco, muchísimas gracias. Es que da gusto irte, es algo que se aprende un montón y aparte lo cuentas tan guay que mola un montón. Así que muchísimas gracias. Yo me alegro porque Eh, me has invitado y, joder, tienes aquí un pedazo podcast barra vídeo de puta madre y espero que la gente le sirva para aprender y para ir creciendo, que es un mundo muy bonito, el de la informática. Es muy puñetero, pero es muy bonito. Y como a veces me dicen en casa, no estás levantando cajas, Paco. O sea que menos quejarse. Digo, pues Efectivamente. también tiene razón, también tiene razón. Es verdad. Bueno, pues, ¿dónde te puede encontrar la gente? Online. Pues, si queréis una mezcla de programación, memes y rants contra empresas de viaje, @PacoWorks. Y el blog sigue abierto, paco.works o pacoworks.com. Tengo ahí varios tutoriales un poco de programación funcional, de cómo hacer diseño, inyección de dependencias sin frameworks y cosas así para el mundillo Kotlin. Y luego podéis encontrar todos los slides y todas las charlas que he ido dando todos estos años. Tengo ahí un bodywork interesante. Y si estáis buscando trabajo o si queréis un poquito preguntas de programación funcional o de carrera y tal, mis DMs están abiertos, mandadme cosas y por lo general suelo responder en tiempos razonables. Y si lo que queréis es mandarme memes de corgis, también los acepto, ¿eh? Ni tan mal. Muy bien. Lo dejaremos ahí o lo dejaré, bueno, cuando salga esto ya estará puesto en la entrada de la web. Será gaimoreno.soy/Paco-Estevez. Será la URL. Pues muchísimas gracias, Paco. Ha sido un placer y bueno, espero que nos veamos pronto. Por supuesto, sabes que cuando vengas a Valencia tienes aquí una horchata, una paella y todo lo que haga falta. Ole, 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 ole. Muy bien. Pues nada, Paco, un abrazo muy grande. Un abrazo. Hala, Adiós. abrazote.